911, how can I help you? I'm trying to kill me. En el bloque 100 de la calle Southwest Eastman Parkway vivía Anastasia Hester, una mujer de 34 años de edad que trabajaba en una empresa de atención al cliente. What happened? Somebody tried. Where is this person at now? I'm not here. Era el 10 de junio de 2016 cuando Anastasia se dispuso a dormir. Fue ahí cuando una persona la empezó a atacar. Do you need an ambulance? Las autoridades sabían que el ataque duró 4 horas aproximadamente porque corroboraron que Anastasia solía ir a dormir temprano y también testigos escucharon ruidos antes de la medianoche y a las 2:59 de la madrugada se hizo la llamada al 911 que duró un total de 6 minutos, o sea que cerca de las 11 de la noche cuando Annie ya estaba durmiendo o por lo menos cuando estaba acostada, alguien la atacó por 4 horas, lo que dio indicios que no solo fue un asesinato, sino que la persona quería hacerla sufrir. Es más de 60 puñaladas fueron contadas, lo que en general determina un odio profundo. ¿Quién tenía tanta rabia contenida como para asesinar a esta mujer? Do you know the name of the person that did this to you? Ella no reconoció a su atacante y antes de poder dar más información, lamentablemente falleció en el hospital. Este es un caso que tuvo muchos sospechosos porque la vida privada de Anastasia Hester salió a la luz. Pudo haber sido cualquiera, pero lo principal estaba en la motivación. La escena era terrible. Un charco de sangre en el lugar donde, al parecer, Anastasia había realizado la llamada. La puerta delantera estaba destrabada y había huellas ensangrentadas cerca de dicha puerta, lo que hizo suponer que el atacante salió por ahí. Para no contaminar la escena, decidieron sacar el cuerpo por la parte trasera, a través del patio, donde derribaron las tablas de madera del cerco para poder cruzar. Uno de los detectives vio que en el patio había un bloque de cemento que llevaba a la ventana de la propiedad, donde estaba un aire acondicionado que había sido quitado y que al parecer fue la manera en la que el atacante ingresó a la propiedad. Esta ventana daba acceso a la única habitación de la casa. La pieza estaba llena de juguetes y decoración rosa que daba a entender que una niña vivía ahí. Luego descubrieron que Anastasia tenía una hija de 4 años llamada Alice y efectivamente esa era su habitación. Anastasia dormía en esa habitación cuando su hija no estaba con ella, cuando estaba con el papá. Pero cuando la hija estaba en la casa, ella solía dormir en el sofá cama de la sala. Y esa noche, al parecer, Anastasia estaba en la sala al momento del asesinato, lo que dio la sensación que quizás la hija estaba con ella, pero no había señales de la menor. En la escena del crimen además se encontraron 3 armas que se determinaron fueron utilizadas para el ataque. Una navaja en la sala y 2 cuchillos más en la cocina, todos con rastros de sangre. Además, había pisadas ensangrentadas en la escena y cerca de la entrada, lo que también confirmaba que la persona que hizo esto entró por el espacio del aire acondicionado, se quedó por unas 3 a 4 horas, torturó a la mujer, posiblemente secuestró a la hija y salió por la puerta delantera dejando huellas. Se determinó que el calce del zapato utilizado era de 43. Una huella que indicaba que los zapatos eran de hombre por el tamaño. Hubo 2 testigos claves esa noche. Un vecino mencionó que cerca de las 11 de la noche escuchó un grito desesperado de una mujer, pero no lo reportó a la policía. Otro vecino mencionó que escuchó fuertes ruidos, una conversación y lo que sonaba a gemidos. No reportó el hecho a la policía porque no sonaba a que un crimen estuviera ocurriendo. Entonces encendió la ventilación del baño y puso música para aplacar los ruidos. Además, hubo otros testigos que declararon que escucharon gritos entre las 2 a 3 de la madrugada, el golpe de una puerta de un vehículo cerrándose y un auto acelerando a toda velocidad y alejándose de la escena. Con estas declaraciones, supieron que los ataques se iniciaron a eso de las 11 de la noche y probablemente cesaron un poco antes de la llamada al 911.
Pero lo sorprendente de este caso era que nadie llamó al 911 denunciando estas actividades, sino que la única llamada recibida fue la de Anastasia Hester desde su residencia antes de morir. Un detective quería asegurarse que la hija de Anastasia estuviera a salvo, entonces consiguieron hablar con el ex esposo y afortunadamente Alice estaba con él. Como ellos tenían custodia compartida, el padre se quedaba con la hija por todo el fin de semana y las autoridades entonces descartaron el secuestro y se enfocaron completamente en el homicidio. Como siempre decimos, los más cercanos siempre son los primeros en ser analizados como sospechosos y para poder hacer esto, los detectives generan una lista con varios nombres. En este caso, a medida que empezaron a indagar más en la vida privada de Anastasia, la lista se hacía cada vez más larga. Cualquiera podría ser el culpable del asesinato de Anastasia Hester. La autopsia del cuerpo determinó que Anastasia había recibido un total de 60 puñaladas, algunas de hasta 20 centímetros de profundidad. Además, en uno de sus hombros, el atacante talló con el cuchillo 3 letras, una B corta, una X y otra B corta, posiblemente una firma o una señal de quien pudo haber realizado esto. Sus seres queridos la conocían como Annie, era la mayor de sus hermanas y siempre tuvo la actitud de hacerse cargo de su familia ya que sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 7 años. En general la vida de Anastasia era normal, tenía unos cuantos amigos, tuvo buenas calificaciones en el colegio cuando era más chica y de adulta empezó a trabajar en un call center donde conoció a una de sus mejores amigas llamada Nicole Palazuelos, con quien años después abrieron ambas un negocio de caras pintadas para fiestas infantiles. En el año 1999, Anastasia conoció a Matthew Hester. Él era un vendedor en una empresa de telefonía, pero Matt, en ese mismo año, se casó con otra mujer, a pesar de haber iniciado una relación romántica con Anastasia. Ese matrimonio duró apenas 2 años, que fue cuando empezó su relación oficial con Anastasia. En el 2008, ellos dos se casaron y 3 años después, en el año 2011, le tuvieron a Alice. En el 2012 se divorciaron, pero mantuvieron una buena relación para poder criar a su hija juntos y decidieron hacer los procesos legales de manera amigable, así compartiendo la custodia. Anastasia se quedaba con su hija entre semana y Matt los fines de semana. Todos aseguraron que Matt era un excelente padre. Matt Hester fue el primero en estar en la mira de los investigadores por ser el ex esposo. Para ese momento, Matt estaba en una nueva relación. Se había casado con una mujer llamada Angela que tenía sus propios hijos. Pero fue descartado por 3 razones. Primero, tenía una coartada verificada por varias personas. No solo su esposa pudo corroborar que él estuvo en la casa durante toda la noche, sino que los inquilinos con los que compartía la casa también aseguraron haberlos escuchado o visto durante toda la noche en la residencia. Ellos compartían la residencia con 3 personas más, 2 de ellas tenían habitaciones dentro de la propiedad, mientras que la tercera vivía en el garaje. Uno de ellos mencionó que llegó a la casa a eso de las 11 de la noche y vio a Matt y a Angela durmiendo en la sala, lo que lo alejaba de la hora en la que el crimen se había iniciado. ¿Se acuerdan? Fue a las 11 de la noche y además a varios kilómetros de distancia. Corina Walters vivía en el garaje. Ella confirmó que siempre escuchaba cuando Matt y Angela salían porque ella estaba en el garaje y el auto se estacionaba afuera. Entonces, el único auto que tenían Matt y Angela, cada vez que se movía, cada vez que salían, Corina sabía porque escuchaba los ruidos. Y esa noche ella confirmó que ningún vehículo se había movido y que el auto aparentemente seguía en el garaje o afuera del garaje. Ella también mencionó que a eso de las 3 o 4 de la madrugada había entrado a la propiedad para usar el baño porque en el garaje no había baños. Ella tenía que cruzar la puerta, pasar por la sala y ahí entraba al baño, y ella confirmó que vio a Matt y a Angela durmiendo en la sala, en el sillón. Y esto también además confirmaba el relato del otro inquilino. La segunda razón de por qué fue descartado como sospechoso fue que Matt calzaba 45, siendo que las huellas encontradas en la escena del crimen eran más pequeñas.
Y tercero, Matt sufría de condiciones de salud que no le permitían siquiera trabajar. Tenía muchos dolores corporales, no caminaba bien y por eso recibía una pensión del gobierno de unos $2,000 mensuales. Para las autoridades no había posibilidad que haya sido él, además de no existir una motivación aparente. Matt y Angela colaboraron en todo momento con la investigación, entregaron sus teléfonos para que se realizara un análisis del GPS y Matt no tenía marcas ni de arañazos o golpes, ya que se comprobó que Anastasia se habría tratado de defender al momento del ataque. A no olvidar que Anastasia mencionó en esos 6 minutos de la llamada al 911 que no reconoció a su atacante. Ya con Matt descartado, la policía empezó a entrevistar a otras personas y fue ahí cuando se supo que Anastasia frecuentaba un grupo de personas que tenía un fetiche con los cuchillos. La policía descubrió que Anastasia solía frecuentar fiestas privadas de un grupo de personas que practicaba la poligamia. Estas personas realizaban fiestas vestidas de piratas y todos los miembros tenían una fascinación con las espadas y con los cuchillos. De aquí salió una lista enorme de potenciales sospechosos y la pregunta era: ¿quién podría tener tanta rabia contenida como para asesinar a Anastasia con 60 puñaladas? Cada uno de los integrantes de este grupo tomó declaración. Efectivamente, estas fiestas piratas se centraban en 3 puntos principales: la libertad sexual practicando el poliamor, la fascinación por los piratas y la utilización de objetos piratas como espadas y cuchillos. Los detectives sabían que estaban cada vez más cerca de saber la verdad y en estas entrevistas pudieron entender mucho más del mundo privado de Anastasia. Pero a medida que las entrevistas avanzaron, solo se encontraban con personas que no tenían una motivación para asesinarla. Todas con coartadas confirmadas que apreciaban a Anastasia y muchas hasta demostraron un dolor genuino por la muerte de su amiga. Estas personas aseguraron que el grupo de poliamor era amigable y todo se hacía bajo el respeto y el consentimiento y que la premisa principal era el amor al prójimo. De igual manera llamaba la atención que este grupo era conocido por la fascinación por los cuchillos y a no olvidarnos que en el hombro de Anastasia se habían tallado las letras V corta, X, V corta, que hasta ese momento no se sabía qué podía significar hasta que indagaron un poco más. Aunque descifrar exactamente el significado de las siglas fue bastante complicado, se pudo presumir que había muchas variables en lo que el atacante quiso decir con estas letras. Dentro de la comunidad poliamorosa hay un tipo de relación denominada bi, la cual se compone de una persona que es la líder y que tiene 2 parejas al mismo tiempo. Estas otras 2 personas saben sobre la relación y muchas veces conviven juntas, pero no tienen permitido tener una relación entre ellas. Anastasia formaba parte, al parecer, de una relación bi, la cual se escribe con una B corta. Esta relación que ella tenía estaba formada por un hombre y una mujer, quienes también eran parte del grupo de piratas, y lo que los investigadores aprendieron fue que esta pareja se había separado 6 semanas antes del asesinato. Podría ser que el caso del homicidio de Anastasia Hester tuviera algo que ver con ellos. Las autoridades se preguntaban si es que quizás hubo celos o envidia o si quizás la separación fue por culpa de Anastasia. Las marcas en el hombro tenían en parte sentido con esto, pero ¿qué significaba específicamente la X? Podría ser que el asesino quiso escribir realmente YXY en vez de B corta, XB corta, que si vamos a la composición de cromosomas podría significar hombre, mujer, hombre, pero la relación bi que Anastasia tenía era de un hombre y 2 mujeres. La policía pudo entrevistar a todas las personas que tuvieron algún tipo de relación con Anastasia dentro y fuera del grupo de piratas, pero nada les llevaba a algo.
Cuando las autoridades cuestionaron a la pareja que tenía una relación amorosa con Anastasia, pudieron confirmar una coartada y no había evidencias físicas que los colocaran como sospechosos, entonces fueron descartados. Pero, poco después, fue el funeral, donde nuevamente un secreto salió a la luz. Para esa altura de la investigación, Matt Hester y su esposa fueron descartados, al igual que todos los miembros de la comunidad poliamorosa, incluyendo a la pareja que tenía una relación con Anastasia. Se descartó la hipótesis de un robo porque en el departamento habían cosas de valor como joyas y dinero, pero la policía empezó a especular que quizás el asesinato era aleatorio. La persona ingresó por la ventana y quizás se trataba de un asesino serial o una persona perturbada mentalmente. El departamento de Anastasia quedaba en una zona poco transitada. Detrás había un pequeño sendero llamado Springwater Trail y capaz alguien la vio en ese momento por una ventana o cuando había llegado a su residencia. Anastasia había mencionado en su llamada al 911 que no reconoció a la persona que la atacó, lo que daba a entender que quizás era alguien desconocido y que el atacante eligió esa casa para saciar sus instintos de asesino. Pero luego, documentos sospechosos llegaron a las manos de las autoridades. Matt y Angela reportaron ante las autoridades que Anastasia era negligente con su hija y que además fue abusiva con él cuando estuvieron juntos. Se hizo una investigación que confirmó que las alegaciones fueron fabricadas para que Matt y Angela consiguieran la custodia. Cuando el juez determinó esto, se le dio la custodia total a Anastasia y se le ordenó a Matt que pagara un poco más de $40,000 en concepto de abogados y manutención. Es importante mencionar que a pesar de esto, Anastasia dejaba a Matt ver a su hija. Por eso los investigadores no encontraron esta evidencia al comienzo. No había una denuncia de Anastasia que tuviera referencia a la custodia. El otro descubrimiento de las autoridades tenía que ver con el dinero que Matt recibía del gobierno. Él recibía la pensión por enfermedad según la cantidad de hijos que tenía a cargo. Unos $500 por hijo. Angela tenía 4 hijos y contar con Alice como una miembro oficial de la familia le iba a generar unos $6,000 anuales extras. Pero todos los testigos mencionaron que Matt no se veía preocupado o enojado con esta situación. Él había dicho que iba a solucionar esto con su ex esposa. Además, los investigadores no tenían cómo demostrar físicamente que él haya estado en el departamento. Y peor aún, como dijimos, Matt sufría de esos problemas físicos que hacían imposible que pudiera realizar un asesinato, menos todavía ingresar por un hueco donde se necesita una fuerza suficiente para poder trepar. Pero, ¿y si fue una conspiración para asesinarla? La policía volvió a enfocar sus esfuerzos en el esposo por las dudas de que haya contratado a alguien para realizar el trabajo sucio. Durante las entrevistas a los inquilinos de esa residencia, el tercer roommate no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los asesinatos. Este hombre, de nombre Aaron McCraw, era el ex esposo y padre de los hijos de Angela, la esposa de Matt. Aunque suene raro, Aaron vivía con la pareja y en el día del asesinato no estaba en la residencia. Él tenía una coartada confirmada por su actual novia, pero de igual manera a las autoridades le parecía extraña esta relación. Con esta corazonada decidieron realizar un plan. Llevaron a 12 policías encubiertos al funeral de Anastasia Hester. Ellos posaban como personas que conocían a Anastasia. La idea era que estos 12 agentes se acercaran a personas de interés, el ex esposo y Angela, amigos y conocidos, los del grupo de piratas, y ver si alguien mencionaba algo que podría llamar la atención y quebrar el caso. Uno de los detectives notó
algo bastante extraño. Cuando este agente se sentó al lado de Matt y Angela, se dio cuenta que Angela tenía una herida en el dorso de la mano de aproximadamente 4 centímetros. Esta herida se encontraba entre el pulgar y el índice y Angela se estaba masajeando esta parte de la mano de manera inconsciente. Vale la pena mencionar que cuando se hicieron las entrevistas en la estación de policía jamás buscaron heridas en el cuerpo de Angela porque las sospechas estaban solo en Matt por el tema del calzado, que tenía que haber sido un hombre según la investigación. Pero ¿por qué Angela querría matar a Anastasia? En su entrevista se veía genuinamente dolida. Ella llegó a llorar pensando en el dolor de Alice, la hija. Y la pregunta más importante era, ¿sabía Matt sobre todo esto? Los investigadores volvieron a entrevistar a Corina, una de las inquilinas de la casa, para saber más detalles. Le preguntaron qué pasó cuando llegó la orden de arresto por manutención, a lo que Corina mencionó que escuchó gritos, golpes y a Angela llorando. También dijo que Angela hizo un comentario: si la mato, nadie la extrañaría, pero que no lo había mencionado anteriormente porque no creía que su amiga fuera capaz de hacerle daño a otra persona y no quería meterla en problemas. Otro detalle llegó a los oídos de los detectives. Una mujer había llamado diciendo que Matt Hester estaba solicitando cobrar la póliza de seguro de vida de Anastasia de un valor de $125,000. Con esto, más la posible pérdida de la custodia, la posibilidad de ir a prisión, había por fin una motivación para realizar el homicidio. La policía entonces creyó que quizás ellos no habían realizado el asesinato, pero habían contratado a alguien, y una de las sospechas caía en el ex de Angela, que vivía con ellos y que no estaba en la casa al momento del asesinato. Luego consiguieron tomas de una cámara de seguridad en una calle cercana a la casa de Anastasia y se encontraron con un vehículo que a las 11:23 de la noche del 10 de junio de 2016 estaba muy cerca de la escena del crimen, y era un Mazda plateado, el mismo que tenían Matt y Angela. Luego, tras el registro del teléfono de ambos, se encontraron con otras evidencias que podrían tener sentido en este caso. En el 2015, unos 8 meses antes del asesinato, exactamente el 8 de noviembre, Matt había enviado un mensaje de texto a Angela con una foto de un cupón de la tienda Payless. Una hora después, Angela le envió una foto de un zapato de la misma tienda. ¿Podría ser esta la bota que dejó marcas en la escena del crimen? Cuando los investigadores consiguieron una muestra del zapato, pudieron confirmar que cuadraba con las marcas dejadas en el departamento de Anastasia. Pero el manager de la tienda identificó algo más. La foto tenía un tipo de alfombrado que solo una tienda tenía en el momento de la compra. Era la locación de Clackamas, en Oregon, a 10 minutos de la residencia de Matt y Angela. Las alfombras de todas las tiendas se habían cambiado, menos la de esa tienda, y en la foto aparecía la alfombra antigua. Así pudieron encontrar más información sobre la compra que Angela había hecho con el cupón de descuento que Matt le había enviado por mensaje de texto. 8 meses atrás solo se había vendido una sola bota Airwalk Myras con una tarjeta de crédito a nombre de Angela McCraw Hester. El calce 43, el mismo que se utilizó en la escena del crimen. Otra evidencia que ayudó a acercarse más al culpable fue una muestra de ADN que no pertenecía a Anastasia, encontrada en uno de los cuchillos. Las autoridades querían ver si quizás esta muestra pertenecía a Angela, quien para ese entonces ya sabían que tenía un corte en la mano. Seis meses después del asesinato, Matt y Angela se habían mudado a la ciudad de Pocatello, en Idaho, pero seguían siendo observados por las autoridades. Fue en esta nueva locación cuando se dieron cuenta que Matt ya no estaba actuando como que estaba dolorido. Lo vieron cortando el césped, manejando el vehículo y alzando cosas pesadas.
Pero todavía no podían arrestarlos porque la verdad era que a pesar de existir evidencias, todas eran circunstanciales. El vehículo fue visto en cámaras de seguridad, pero no se pudo identificar quién estaba manejando. Estaban las pruebas de la compra del zapato, pero no sabían quién lo utilizó al momento del asesinato. Las pruebas de ADN no encajaban con el ADN de Angela ni de Matt. Básicamente, si los arrestaban, las autoridades se arriesgaban a perder el juicio por contar con duda razonable al no poder ubicar a ninguno de ellos dentro de la escena. Pero, en octubre de 2017, un avance en la tecnología forense pudo ayudar a este caso. Los científicos desarrollaron una técnica que permitía crear un perfil genético con una muestra pequeña. Así, pudieron encajar el ADN de uno de los cuchillos con el ADN de Angela. El 4 de octubre de 2017, Angela fue arrestada con la acusación de asesinato en primer grado, pero no pudieron arrestar a Matt por falta de evidencias, pero igual lo llevaron para interrogarlo. Él contó una historia bastante fantasiosa, que su esposa supuestamente había llegado a la casa a eso de las 3 de la madrugada, lo despertó y la vio llena de sangre, pero que supuestamente no le preguntó qué había pasado. Cuando se enteró al día siguiente que Anastasia había sido asesinada, él pensó que quizás Angela fue la que lo hizo, pero según él, no le preguntó nada. Matt en ningún momento confesó ser parte del plan, ni aseguró si su esposa fue o no la asesina, pero dio un dato clave que involucraba al ex esposo de Angela. Confirmó que Angela le había propuesto contratar a Aaron McCraw, el ex esposo de Angela y quien vivía con ellos, pero Matt mencionó que Aaron le había pedido $15,000 para realizar el asesinato, dinero que no tenían. Entonces no avanzaron con el plan. Aaron aseguró que esa conversación nunca existió y que jamás le habían hablado sobre un plan de asesinar a Anastasia. Las autoridades no le creían, pero no encontraron evidencias, entonces fue dejado en libertad. En cuanto a Matt y Angela, la única en prisión era ella, por haberse encontrado su ADN en la escena del crimen, pero Matt fue dejado en libertad hasta que 3 años después del asesinato, finalmente pudieron armar un caso sólido en su contra, pero solo lo pudieron imputar por solicitar un asesinato y obstaculizar una investigación. No se pudo comprobar si él fue parte o no del plan de asesinato. Angela se declaró culpable, pero jamás acusó a su esposo y obtuvo una condena de 25 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en el año 2042. Mientras que Matt hizo un trato con la fiscalía, se declaró culpable obteniendo menos de 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en el año 2023, pero la fiscalía mantiene este caso abierto porque siguen buscando evidencias para poder acusarlo formalmente de conspiración para cometer un asesinato. Este caso sigue con muchas incógnitas que jamás fueron respondidas. Se cree que Angela utilizó el calce que era mayor a su calce para despistar a las autoridades, sin creer que la policía y los agentes leerían esos mensajes tan antiguos, lo que confirma también que lo venían planeando hace mucho tiempo. También las marcas en el hombro se presume eran para despistar y hacer creer a las autoridades que quizás alguien de las muchas personas dentro del grupo de poliamor podría estar involucrado. Otra gran pregunta tenía que ver con los inquilinos de la residencia. Si se pudo confirmar que el vehículo fue visto en cámaras de seguridad, ¿cómo puede ser que Corina no haya escuchado el ruido? Según ella, probablemente no arrancaron el vehículo y lo sacaron sin hacer ruidos. Ninguno de los inquilinos fue acusado por falta de evidencias, a pesar de creer que estaban tratando de proteger a Matt y Angela. La hija de Anastasia vive con su abuela, quien la adoptó oficialmente luego del arresto de Matt Hester. Hasta aquí el caso del día de hoy y nosotros nos encontraremos en la próxima historia.